Listo. Ok, chicos, perdón, gracias por recordarme. Entonces, por ahí uno de sus compañeros lo mencionó muy bien, ¿no? Enfermedades que son transmitidas o que son causadas por protozoarios, más bien, ¿no? Muchas de ellas vamos a ver que tienen origen vectorial. De protozoarios, ¿cuáles recuerdan haber visto durante segundo semestre cuando llevaron parasitología veterinaria? Trypanosoma cruzi. Trypanosoma, por ahí escuché, muy bien. ¿Algún otro? Yardia. Toxoplasma, Giardia, muy Babesia. bien. Babesia, tricomonas, a ustedes todavía les tocó el antiguo programa donde veíamos más de 100 géneros de parásitos, ¿no? Así que sí, muy bien. Pero, por ejemplo, ¿qué característica tienen, por ejemplo, tricomonas, Giardia y Trypanosoma? Esos tres particularmente. ¿Son flagelados? Muy bien, exactamente. No son parásitos flagelados. Entonces ahorita pues vamos a dar inicio con estas protozoosis que son causadas por parásitos flagelados. El primero de ellos que vamos a ver es el causante de la llamada tripanosomosis americana. También conocida, la pueden encontrar también como la enfermedad de Chagas, que lleva este nombre debido al descubridor, no solamente del parásito, sino del vector que lo transmite y de muchos aspectos epidemiológicos que están relacionados con esta enfermedad. Ahorita vamos a ver más adelante quién es el investigador, es un investigador brasileño, Carlos Chagas, y se considera una enfermedad endémica de América Latina. Sin embargo, pues por los procesos que ya existen y la forma tan fácil que tenemos de movernos a otros continentes, pues ya se han presentado también casos en países, en continentes como Europa, también en el continente americano, pero en la parte de Norteamérica y en algunas partes de África. Se clasifica como una enfermedad tropical desatendida por la OMS, y esto es debido a que estas enfermedades tropicales desatendidas se asocian mucho a países en vías de desarrollo, a condiciones de pobreza, donde la gente está más expuesta a tener contacto con los vectores que transmiten las mismas. Este de aquí es Carlos Chagas, es el que les comentaba que descubrió esta enfermedad, que la describió el parásito, describió el ciclo biológico y el vector que puede estarla transmitiendo. ¿Alguien sabe cuándo es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas? ¿O habían escuchado que existe un Día Mundial de esta enfermedad? No. El día exacto, pues yo también soy muy malo para las fechas, ¿no? Pero pues por ahí de abril es cuando nosotros... ¿Alguien iba a decir algo? El 14 de abril, creo. Ah, mira, muy bien, Daniela. Muy bien, ¿no? 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Entonces, un poco de cómo es la morfología. Es uno de los parásitos que más fácilmente se les quedan a ustedes desde el segundo semestre hasta ahorita que retoman la materia de enfermedades en séptimo, y pues es Trypanosoma cruzi. Tiene varios estadios de desarrollo dentro de su ciclo biológico, donde vamos a tener el amastigote, el promastigote, epimastigote, pero el que a nosotros en realidad nos importa es la forma de tripomastigote, que es la clásica, y es la que nos va a ayudar a que nosotros podamos realizar el diagnóstico de esta enfermedad. Hay una gran variedad de especies, de genotipos de este parásito, y pues se han clasificado principalmente en dos linajes, TC1, Trypanosoma cruzi 1, y TC2. Además, dentro de estos genotipos tienen subgrupos en su interior. El TC2 tiene 5 subgrupos que van a estar difiriendo dependiendo de la distribución, de las características clínicas y epidemiológicas del parásito. También se ha propuesto que esta variabilidad genética que presentan las cepas tiene diferentes niveles, pueden modificar los niveles de infectividad del parásito, la virulencia del mismo, la patogénesis que está causando en el hospedero, el histotropismo, la susceptibilidad a los fármacos que se ocupan para combatirlo, así como la antigenicidad, las formas clínicas en las cuales se puede presentar la enfermedad, así como la epidemiología y la distribución geográfica.
¿Quiénes son los hospederos definitivos? Pues se ha reportado que más de 100 especies de mamíferos pueden ser afectados por este parásito. En México se ha logrado aislar de animales como ardillas, armadillos, asnos, cerdos, gatos, murciélagos, perros, ratas, ratones, etcétera, etcétera. No son muchísimos los mamíferos a los cuales puede estar afectando este parásito. ¿Ustedes recuerdan quién es el hospedero intermediario y vector de este parásito? La chinche La chinche besucona. besucona. Conocida, ¿no? Como la chinche besucona. Aquí también cabe mencionar que el hombre es una enfermedad zoonótica y los primates también pueden ser hospederos definitivos, pero muy bien, como ustedes lo mencionan, los hospederos intermediarios son estos triatóminos o chinches besuconas. En México se ha reportado la presencia de más de más de 30 especies, siendo 13 las de importancia médica y de capacidad vectorial. Dentro de ellas, las más importantes tenemos a Triatoma dimidiata. Este lo han encontrado, por ejemplo, en lugares como Yucatán y Veracruz, además de algunos otros estados del sureste de la República. Triatoma rhodnius, este también lo han encontrado en Chiapas y Oaxaca. Y finalmente, Triatoma barberi. Este ya se ha localizado en climas que no son tan cálidos, que no eran tan comunes de encontrar, como en Cuernavaca, Morelos, ¿no? Ya lo tenemos más cerca de la ciudad y cada vez que va dándose este fenómeno del cambio climático, seguramente vamos a poder encontrar estas chinches en lugares donde no era común encontrarlas. Esto ya se los mencioné, son 30 especies reportadas, 13 de importancia médica, siendo las más importantes Triatoma barberi y Triatoma dimidiata. ¿Dónde vamos a localizar a los parásitos? Pues este es un flagelado que cuando esté del mamífero está en el torrente sanguíneo. El tripomastigote, pues su nombre lo dice, tripomastigote sanguíneo, lo podemos ver aquí entre una buena cantidad de eritrocitos, y también va a tener una forma que se llama mastigote. Esta forma de mastigote es una forma intracelular y es la forma replicativa del parásito. Esta la podemos encontrar en el músculo, en la neuroglía y en algunas otras células fagocíticas como profesionales como los macrófagos o los fibroblastos. Ya en el triatómido como tal, podemos encontrar las formas de promastigote, epimastigote y también otro importante, el tripomastigote metacíclico. El promastigote y el epimastigote, pues nada más les van cambiando el nombre conforme se va alargando, cómo se va moviendo el cinetoplasto y la forma y la posición que se va encontrando el flagelo, ¿no? Esos no nos interesan tanto. Los que nos interesan son el tripomastigote sanguíneo para que nos ayude el diagnóstico y el tripomastigote metacíclico, que también nos puede ayudar a realizar el diagnóstico, pero también es la forma infectiva del parásito. Estos son los aspectos morfológicos, ya no son parte de esta asignatura, sin embargo, ahí los dejo por si alguien los quiere revisar con mayor detenimiento, recordar un poco de lo que se vio en segundo semestre. Nuevamente aquí está una foto, un acercamiento de Trypanosoma cruzi, de un tripomastigote sanguíneo, donde se puede ver claramente su forma sinusoide, su kinetoplasto, su núcleo, su membrana ondulante que abarca todo el cuerpo del parásito, con su flagelo anterior libre. Nuevamente aspectos de morfología, pero ahí con su diagramita para que sea más fácil verlo. Y aquí vamos a ver el ciclo biológico, que también no compete a esta asignatura, pero ya al momento de que estamos viendo el ciclo, podemos ir describiendo los mecanismos patogénicos de esta enfermedad. ¿Ok? ¿Cómo va a iniciar el ciclo? Pues el ciclo podemos decir que inicia cuando este triatómido está picando a un hospedero susceptible. Si recuerdan el ciclo, al momento de que la chinche pica, ¿está inoculando los parásitos? No, ¿No? ¿Qué pasa, Sheila? son las heces, ¿no? Al momento de picar defeca y eso es lo que infecta al huésped, a los hospederos, ¿verdad? Muy bien, exactamente, muy bien. Esta chinche tiene la característica de que al momento de que se está alimentando, está defecando. Ya que termina de alimentarse, pues ahí hay un proceso irritativo. El hospedero, al momento de que le da comezón,
lo que facilita que estos tripomastigotes metacíclicos que vienen en las heces de la chinche puedan penetrar fácilmente por la herida que causó al momento de que se está alimentando. Entonces, ya estamos en el punto 2, estos tripomastigotes metacíclicos van a empezar a penetrar en las diferentes células que están cercanas a la zona donde fue la picadura. Entonces, pues vamos a comenzar con los mecanismos patogénicos, pues no era tanto el piquete de la chinche, sino ahorita ya del parásito como tal. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien me puede decir a qué nos referimos con patogenia o mecanismos patogénicos? No sé si lo vieron por allá en alguna otra asignatura. Pues es cómo se origina una enfermedad, ¿no? O sea, cómo inicia. Muy bien, Ana Belén. Son los mecanismos que tienen los microorganismos, o en este caso los parásitos, para poder causar enfermedad. Y esto lo vamos a estar llevando a lo largo del curso por medio de acciones, ¿no? Una acción, por ejemplo, aquí les pongo la primera. El parásito va a penetrar en estas células, ¿no? Por ejemplo, en la célula. Pues, ¿qué va a tener? Va a estar generando una acción de tipo traumático. ¿Por qué? Porque va a penetrar la célula donde normalmente no debería de haber daño. Entonces ya hay un daño por la penetración del parásito. Tenemos una acción de tipo traumática. Ya que penetran en las células, se van a transformar en amastigotes. Estos amastigotes pues ya son redonditos y van a empezar a reproducirse. ¿Alguien recuerda cómo se reproducen los parásitos flagelados? ¿Es una forma sexual, asexual o ambas? Fisión binaria, sí. ¿Y qué tipo de reproducción es la fisión binaria? Asexual. Asexual. Asexual, ¿no? Muy bien. Estos parásitos únicamente se van a reproducir de forma sexual. Entonces, pues ya tenemos que estos amastigotes se van a estar multiplicando por fisión binaria. En los tejidos que hayan infectado, pueden infectar N cantidad de tejidos, y posteriormente se van a volver a transformar en tripomastigotes y van a salir de la célula al torrente sanguíneo. Estos tripomastigotes pueden infectar otras células o pueden estar en la circulación esperando ¿qué creen que estén? Si están en la circulación, ¿qué creen que estén esperando? ¿Quién tiene que llegar para que pueda, al momento que se alimenta de sangre, ingerirlos? Esperando a que lo pique una chinche. Muy bien, esperando a que la chinche pique nuevamente al hospedero, los puede ingerir, y dentro de ahí pues te empiezan a cambiar en las otras formas del ciclo biológico. Conforme van pasando en el intestino de la chinche, se empiezan a multiplicar en el estómago hasta que se forman en el intestino los tripomastigotes metacíclicos. Entonces, pues al momento que esta chinche vuelva a picar a otro hospedero susceptible, va a defecar y así va a poder infectar a un nuevo hospedero, ¿no? Entonces aquí tenemos que también estos amastigotes, se me pasó decirlo, pero también al momento de que están dentro de las células replicándose, están tomando el citoplasma para poder llevar a cabo esta función. Entonces ahí vamos a tener que a eso se le llama una acción exfoliatriz de tipo citófago. Se están alimentando del citoplasma de estas células. También, cuando se encuentran en el torrente sanguíneo, estos parásitos van a producir distintos productos metabólicos, así como antígenos. Entonces, pues van a tener una acción antigénica, van a despertar a la respuesta inmunitaria, y pues eso es lo que va a causar, ¿no? Inflamación, sobre todo de los tejidos que están afectados. La forma infectiva para el hospedero definitivo es el tripomastigote metacíclico, la forma replicativa es el amastigote, y la forma diagnóstica puede ser tanto el tripomastigote sanguíneo como el tripomastigote metacíclico. Aquí está más o menos lo que les mencioné durante el ciclo biológico, la patogenia y qué lesiones van a causar. Va a haber una acción antigénica por los metabolitos de secreción y excreción del parásito, la acción exfoliadora de tipo citófago porque se alimentan del citoplasma de las células, la acción traumática por la ruptura celular y que se hace al momento de que penetran, pero sobre todo al momento de que se liberan los nuevos tripomastigotes, ¿no? Ya son tantos dentro de la célula que al momento que salen, rompen la célula y ahora sí la están destruyendo. Y ya como tal, en las lesiones de la fase aguda que vamos a ver,
La fase aguda principalmente se va a ver en niños, es asintomática normalmente, aunque hay una gran cantidad de parásitos en la sangre y en los órganos y tejidos, normalmente cursa de forma asintomática. ¿Qué podríamos encontrar si no es asintomática o al momento de unos hallazgos por mortem? Focos inflamatorios que van a ser bastante frecuentes y de gran tamaño y hepatoesplenomegalia. Ya cuando la fase es crónica, esta es una enfermedad que tiende a la cronicidad. Pueden pasar más de 15 o 20 años para que nosotros veamos alteraciones realmente graves. Y los únicos que llegan muchas veces a esa edad, por la longevidad que tiene, pues es el humano y en algunos casos mascotas como los perros. Cuando ya están en la fase crónica, ¿qué vamos a observar? Que va a haber baja parasitemia, parasitismo en los órganos y tejidos, los focos inflamatorios van a ser de menor tamaño y en menor cantidad, pero pues vamos a encontrar fibrosis en todos estos órganos en los cuales estuvieron los parásitos, así como en los ganglios linfáticos. Si llegaron a dañar el sistema nervioso central, también hay una reducción en el número de neuronas y algunos de los síntomas más característicos, de los signos más característicos, cuando es una tripanosomosis crónica, es el megacolon, el megaesófago o la miocarditis chagásica. Algunas veces también puede haber miocarditis durante la fase aguda, pero es mucho más común encontrarla cuando ya es un proceso crónico. Algunos otros signos característicos, este signo de Romaña-Massa, que es donde vamos a ver un ojo, no siempre es el derecho, pero pues aquí en esta imagen sí vemos el ojo derecho que está hinchado con blefaritis y dacrocistitis. Ya en un estudio post-mortem podemos ver totalmente esta miocarditis chagásica, como el corazón está inflamado, y en la de hasta abajo vemos también un estudio post-mortem donde vemos el megacolon, cómo está totalmente distendido el colon. La semiología, como lo mencioné, en la fase aguda el 70% de los casos van a ser asintomáticos, el 5% de ellos nada más va a tener el edema bipalpebral unilateral, únicamente en un ojo, el chagoma de inoculación, ahí donde picó el insecto, y pues más o menos estos signos y síntomas van a aparecer al día 10 de la infección. ¿Y qué podemos ver? Que va a aparecer fiebre, taquicardia, la hepatoesplenomegalia, la presencia de edemas, hiporexia, cefalea y mialgias. Solo el 1% de estos casos, cuando son en fase aguda, podría cursar con una carditis aguda o con meningoencefalitis. La fase indeterminada. Esta fase indeterminada puede durar de 10 y hasta 20 años, como les decía. ¿Y qué la caracteriza? Que no hay signos ni síntomas. No vamos a saber si esa persona o ese animal tiene al parásito en su interior. Ya cuando esta enfermedad se vuelve sumamente crónica, ya es cuando decimos que terminó la fase indeterminada. El médico dice, pues sí, pues ya empezó a tener manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Y qué es lo que pueden encontrar? Miocarditis, megaesófago y megacolon. Y pues realmente ya cuando están estos padecimientos es demasiado tarde y los pacientes mueren. Doctor, La miocarditis, ¿sí? no sé si mi pregunta es un poco tonta, pero en caso de que un humano esté en la fase indeterminada y no lo sepa y sea donante de sangre, ¿puede inducir esta enfermedad en el receptor? Así es, sí puede inducir esta enfermedad, por eso siempre se tienen que analizar las muestras de sangre, no solamente de humanos, ¿no? También de perros, porque los perros pueden durar también mucho tiempo en esta etapa indeterminada y pueden llevar a los parásitos en sangre y transmitirlos al receptor de la misma. Y para donar sangre sí se hace en específico este examen para saber si tiene este parásito en la sangre. En México, que yo sepa, no. No sé si la doctora Yasmín nos pueda dar más información, pero en otros países, como Brasil, sí se hace, ¿no? En perros, pues mucho menos, ¿no? Nunca se piensa y nunca se busca este tipo de parásitos. No sé si tú ya sepas si aquí en México se hace de rutina el muestreo para buscar tripanosoma en sangre. A nivel experimental, nada más. Sí, sobre todo en la Facultad de Medicina hay colaboraciones de esta enfermedad y lo hacen, pero todo a nivel experimental, pero así de rutina, y algún laboratorio diagnóstico, así como uno llega para hacer una flotación McMaster, no, ¿eh?
Ya ven, es lo que les comento. Ricardo, ahorita vamos a llegar a las técnicas de diagnóstico para que puedan identificar este parásito. Muy bien. Ok, entonces cuando hay la miocarditis chagásica, ¿qué es lo que vamos a observar? Insuficiencia cardíaca, dificultad para respirar, edema en los miembros inferiores, cardiomegalia y trastornos en el ritmo cardíaco. Ya si se llega a presentar el megaesófago, pues vamos a ver que tanto el paciente, o en este caso el perro o el humano, van a tener dificultad para deglutir, porque el músculo esofágico está totalmente dilatado, no está funcional y pues se da esta dificultad para que puedan deglutir adecuadamente. En los perros, ¿qué se ha reportado? Muchas veces esta enfermedad, como les digo, esta información va más asociada al ser humano porque es los que reportan más casos acerca de la tripanosomosis. Sin embargo, pues también en perros se han reportado casos y lo que los clínicos reportan que se presenta son cuestiones como fiebre, letargo, debilidad, anemia, diarrea, tos, taquicardia, arritmia, edema, inflamación de los ganglios linfáticos, dificultad para caminar, sobre todo si hay la presencia de edema en miembros posteriores, convulsiones, desmayo, insuficiencia cardíaca congestiva y la muerte súbita del animal. Como es una enfermedad que puede afectar una gran cantidad de órganos y sistemas, pues es complicado y encontramos un gran abanico de signos clínicos. No es como que haya algo patognomónico o muy específico. En cuanto a aspectos epidemiológicos, pues, como les decía, es una enfermedad que se estima que solo se presenta en América Latina y se estima que hay de 6 a 7 millones de personas que están infectadas. También esto se los comenté, debido a los recientes flujos y lo fácil de migrantes y lo fácil que ya es movernos de un continente a otro, países no endémicos como Estados Unidos, Canadá, Europa, ya tienen y han reportado casos de esta enfermedad. Este padecimiento se ha convertido en una enfermedad mundial desatendida que tiene una alta tasa de morbilidad y un impacto que es una amenaza de salud pública en estos países. No siempre va a estar latente la posibilidad de infectarse por la gente que está migrando hacia otros países. Pero vean, aquí en este mapa de la epidemiología, pues vemos, entre más café es el color, pues más casos son los que se han presentado. Aquí vemos, por ejemplo, en países como México y Brasil, hay una gran cantidad de casos que se presentan, pero también ya en algunos otros países del continente europeo, también se han reportado algunos casos en Australia. En México particularmente, pues a partir de 1940 se reportaron los primeros 2 pacientes con tripanosomosis en Oaxaca. En el 49 Palomo reportó otros 2 casos en Yucatán. En el 50 Margarita Perrin reportó un caso de miocarditis chagásica. En el 59 Palencia Montaño, un caso en Sonora. Y en el 67 se reportaron los primeros casos en los estados de Jalisco y Zacatecas. En general, en todo el país se han reportado 500 casos de esta enfermedad, o se reportan aproximadamente 500 casos de esta enfermedad anualmente, que se han comprobado parasitológica y serológicamente, ¿no? Pero como les digo, esto puede estar sumamente subestimado por esta fase indeterminada donde no hay ni signos ni síntomas de que se tiene el parásito. Además de los ya mencionados, pues también se han reportado en algunos otros lugares como Tabasco, como Chiapas y Nayarit. Este estudio, aunque nos dice que la seroprevalencia es muy baja, pues también hay que tener en cuenta, pues, qué fue lo que se tomó, qué se hizo serología, no sé, para buscar anticuerpos, para buscar antígenos del parásito. Sin embargo, pues nos están reportando una seroprevalencia del 0.2%. En una muestra, pues, no es chica, son casi 67,000 personas muestreadas, ¿no? Y donde vemos que está la mayor cantidad de personas que son positivas a este parásito. ¿Dónde ven que está? Pues podría Muy decir bien. que en la porción norte. ¿En Chiapas? En Chiapas, ¿no? Ahí lo vemos en rojo.
Y pues estamos viendo que aquí nos dicen cómo se hizo por hemoaglutinación indirecta, por la serológica y por inmunofluorescencia indirecta, que estas son las pruebas que recomienda la OMS para poder diagnosticar esta enfermedad. ¿Qué factores de riesgo se presentan durante esta enfermedad? Pues como les decía, está muy asociada a las condiciones de marginación y de pobreza. Estas casas de adobe, los huecos que pueden llegar a tener, le prevén a la chinche la temperatura y la humedad necesaria para que pueda vivir cómodamente, para que pueda ir reproducirse de una manera adecuada, y pues al momento de que las personas se duermen, esta chinche sale, se alimenta y regresa a su hogar cómodamente. Vean aquí cómo están los ladrillos pegados con este adobe, si no me recuerdo cómo se llama, desprenden el pedazo y ahí encuentran fácilmente a las chinches. Obviamente también muy importante, pues las condiciones climáticas y que ya se haya reportado en esos estados la presencia del vector. Y, como lo comentaba su compañera, las transfusiones sanguíneas o las transfusiones de órganos son una fuente o un factor de riesgo importante para poder contraer esta parasitosis. En cuanto a lo del vector biológico, también ya les había comentado que se han reportado 31 especies de triatóminos en México y 13 de importancia epidemiológica por esta capacidad vectorial que tiene. En esta imagen, pues estamos viendo lo que ya les comentaba y que comentó también alguno de sus compañeros, cómo esta chinche se está alimentando, pero al momento de que se está alimentando, ya vienen para afuera las heces. Apenas ahorita que se hizo un censo de ahí en el 2019, se ve que estos triatómidos infectados con Trypanosoma cruzi se están distribuyendo en más del 80% del territorio nacional, por lo cual se hace una estimación de que 100 millones de personas pueden estar en riesgo de contraer esta infección. ¿Ok? Y esto, como les decía, pues el cambio climático ha favorecido mucho que estas chinches se puedan mover a zonas donde anteriormente no las encontrábamos. El mapa anterior es un poco más antiguo, ya deberíamos de hacer, o se debería de hacer uno más nuevo para que podamos ver en qué zonas ya se han reportado más la presencia de estos vectores. Si no está el vector, no está la enfermedad. Esto es lo mismo, lo de los aspectos de las casas, que es también importante, pues que hay muchos mamíferos silvestres que pueden estar funcionando como reservorios. Dentro de ellos, pues está el tlacuache y algunas ratas y pequeños roedores. Ellos pueden tener al parásito sin manifestar la enfermedad. Al momento de que la chinche los pica, está absorbiendo los tripomastigotes sanguíneos. Luego, pues, si se tiene cerca una vivienda, se puede meter a la vivienda y al momento que pica al humano, va a defecar ahí y va a ser un nuevo hospedero definitivo. Otras formas de transmisión: la sangre contaminada, la vía oral por la ingesta directa del parásito. ¿A quién crees que nos referimos que podría ingerirlo directamente por la boca? ¿Los perros? Los perros, ¿no? Un perro, como son luego, están jugando, se coman a la chinche que ya tenía los tripomastigotes metacíclicos en la parte del proctodeo, y pues al momento que se digiere, se liberan y empieza la infección. Vía transplacentaria también tiene transmisión vertical, el trasplante de órganos o algunos otros tejidos que ya estén infectados, o también pues los investigadores que trabajan con este parásito o los estudiantes de posgrado pueden tener accidentes de laboratorio y sí se han reportado casos donde se han infectado con este parásito. Ahora sí, lo que me preguntaban hace rato, ¿cómo vamos a diagnosticar a este parásito? Recuerdan que habíamos dicho que durante la fase aguda había una alta parasitemia, una gran cantidad de parásitos en sangre. ¿Cómo se les ocurre que podríamos diagnosticar a un parásito sanguíneo? ¿Con una muestra sanguínea? Una muestra sanguínea, un frotis sanguíneo que pueden teñir o hacer una tinción de Giemsa y van a evidenciar bastante bien estos tripomastigotes sanguíneos. Hay algunas otras pruebas, como es la inoculación en animales de laboratorio. Pueden inocular por ahí una muestra y ver si se desarrollan estos animales. Eso es un poco más complicado.
El genodiagnóstico, ¿alguien sabe o a qué se imaginan que nos referimos con el genodiagnóstico? Genodiagnóstico. Ok, el genodiagnóstico a lo que se refiere es al uso de una chinche criada en laboratorio, especialmente para eso. ¿Qué van a hacer? Cuando ven a una persona que es sospechosa, pero en el frotis sanguíneo no encontraron parásitos, pues muchas veces es más fácil dejar que la chinche pique y posteriormente analizar el intestino de la misma para ver si hay la presencia de estos parásitos. No es lo mismo revisar tantos mililitros de sangre y que puedan caer ahí los parásitos justo en el momento en el que estábamos muestreando, que a que la chinche se pique, se alimente y posteriormente revisemos el intestino de la misma. Y ahí es donde podemos encontrar ya los tripomastigotes metacíclicos y decir que esa persona es positiva a tripanosoma. ¿Por qué? Porque es una chinche cultivada en laboratorio que estamos seguros que no tiene esa enfermedad, nunca se ha infectado con el parásito, nunca lo ha ingerido. Así que eso es en lo que se basa el genodiagnóstico. También se puede hacer hemoaglutinación indirecta. Ya durante la fase crónica, que hay menos parásitos en sangre, se puede hacer una inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos fluorescentes contra ciertas partes del parásito, para poderlo observar así bajo un microscopio de fluorescencia. Se ven bastante bonitos así de color verde. La OMS que recomienda, pues la hemoaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta, así como las pruebas de ELISA. Hay kits comerciales que pueden ser una prueba rápida de tripanosomosis en la sangre total, en el suero o en el plasma. Como, pues no sé, ¿no? Ahorita si vieron o si alguien se hizo alguna prueba rápida de estas que vendían y que se pusieron muy de moda con lo del COVID, que nada más era con una lanceta picarse y cayera una gota en esta parte, ¿no? En este huequito que hay aquí, y pues la muestra iba corriendo, y si se teñían una, sobre todo en la parte de los que son para medir anticuerpos, pues ahí te decían, ¿no? Si estaba en IgG o en IgM, si se teñían, es que tenías anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Es lo mismo aquí, ¿no? Estos kits lo que pueden determinar son anticuerpos contra el parásito. El diagnóstico molecular, pues es algo que todavía no usamos muy comúnmente, pero pues que ya debemos de empezar a emplear. Ya no son tan caros los reactivos como anteriormente lo eran, sin embargo, sí se necesitan equipos especiales que sí todavía son algo costosos y personal especializado, ¿no? Personal capacitado en hacer este tipo de técnicas moleculares. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? DNA o RNA del parásito. Esto sobre todo enfocado a secuencias que son altamente repetidas dentro del genoma de los parásitos y que muchas veces ya no es que nosotros los tengamos que meternos a ver en el genoma del parásito cuáles son los que podríamos usar. Ya muchos investigadores han trabajado con ellos, nosotros nos vamos a leer los papers y ahí vienen los primers que utilizaron para poder ver la amplificación de X gen, que es característico y que se presenta en Trypanosoma cruzi, por poner un ejemplo. Ok. ¿Qué tratamientos hay? Básicamente esos tratamientos se utilizan para el humano, ¿no? Tenemos aquí el Nifutrimox o el Besnidazol, que son fármacos que son bastante fuertes y que también han reportado tener efectos secundarios como trastornos gastrointestinales, trastornos cutáneos, gastrointestinales, neuropatías o cefaleas. Ok. En perros como tal, no existe un tratamiento directo o una vacuna contra esta enfermedad, aunque sí hay algunos tratamientos disponibles, sobre todo para tratar algunos de los síntomas y complicaciones que se presenten por la presencia del parásito. Mal pronóstico, ¿no? Si tienen tripanosomosis, que un perro tenga. Por lo general, ¿qué se va a administrar? Medicamentos para el corazón, que es uno de los órganos más afectados, los pulmones. Estos animales se pueden poner en cuarentena para evitar que los estén picando y que también puedan transmitirle el parásito no solo a otros perros, sino también al humano. Aunque no se han documentado estos casos, ¿no? De que se transmita la enfermedad al humano, pues no sabemos, eso todavía
está en el aire, pues hace falta hacer investigación para ver si es esto posible. ¿Qué medidas de prevención y control? Realmente aquí pues es donde ustedes me van a ayudar bastante, van a ver que ahorita que hablamos del ciclo y demás, cualquier medida que a ustedes se les venga a la cabeza, que digan, ah, mira, yo podría hacer esto para evitar que pase esto, va a ser correcto. Entonces aquí ustedes me van a ayudar para ver las medidas de prevención y control. Primeramente, mejoramiento de la vivienda. ¿Qué harían para mejorar la vivienda y evitar que haya presencia de chinches ahí? ¿Usar cemento? Usar cemento, no hacer un aplanado para evitar que en los huecos de las paredes las chinches puedan hacer sus nidos. Muy bien. ¿Alguna otra? Mm, sería... No sé de qué manera se... No, sí, Adelante. Bueno, lo que iba a decir de que algo como para prevenir que haya como acumulación de humedad. Acumulación de humedad también sí puede favorecer, y eso también, ¿no? El que nosotros hagamos un aplanado nos favorece mucho que no se meta tanto la humedad, tanto por el interior del domicilio como por fuera, porque si nada más se hace el aplanado por el interior, toda la humedad que absorbe el ladrillo o el material que ocupen por fuera va a estar penetrando. Entonces, pues sí, algo para que se reduzca la humedad podría ser aplanar en ambos lados del muro. ¿Alguna otra cosa? También me pueden hablar de algunas otras cuestiones que se les vengan a la mente en cuanto al ciclo biológico del parásito. La imagen de abajo, ¿creen que es importante que nosotros pongamos mallas en puertas y ventanas? yo La digo que chincha, no. la chincha no es tan pequeña, ¿eh? O sea, sí tiene un tamaño, el adulto ya bastante grande, las fases ninfales son un poco pequeñitas, pero el adulto sí ya no es tan fácil que penetre por cualquier hueco, ¿eh? Entonces, pues es importante, ¿no? También que nosotros pongamos, y algo de lo que muchas veces se ocupa en esas zonas que son con alta endemicidad, es el uso de mallas en alambres, de alambre en puertas y ventanas, nuestras mallas mosquiteras. La educación para la salud también es importante, siempre hacer estas campañas donde se les diga a las gentes de las comunidades cómo es que se transmite la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo y demás. Y algo también que mencionaron es el análisis de las donaciones de sangre. Adelante, Lucía. Yo solo quería agregar que también como modificar como el estado de los suelos, porque a veces es como tierra y piedras y lugares en donde igual se puede esconder cualquier animal. Así es, totalmente de acuerdo. Ya ven, estos aportes son importantes y cualquier cosa que se les venga a la mano, a la cabeza, perdón, puede aplicar en cierta forma. Muy bien. Héctor, adelante. Doctor, tengo una pregunta. Sí. De pura casualidad, ¿no se podría hacer como se le hizo a los mosquitos y a los moscas, que creo que no sé qué le irradiaban y los volvían estériles? Y Ajá, pues es la así. técnica de la mosca estéril, ¿no? Pues es sumamente complicado. Realmente desconozco si se haya intentado este tipo de control, que pues es sumamente amigable con el ambiente en las chinches, pero pues las chinches son muchísimo más resistentes que las moscas al tipo de radiación que se utilizó para poder volver a estas moscas estériles, que se salieran, se reprodujeran y pues al momento de que eran estériles ya no dejaban descendencia. No sé si tú sepas ya acerca de esto, si se ha experimentado el uso de la técnica del insecto estéril con las chinches. Ok, es que, bueno, en ese caso fue para la campaña de erradicación del gusano barrenador del ganado, de Cocliomia omnivorax, porque en ese caso hay un comportamiento biológico muy peculiar en el que el macho copula con muchísimas hembras, pero la hembra copula solamente con un macho en toda su vida, así como si estuviéramos viviendo en el México de 1940 a 1980, ¿no? O sea que la hembra nada más tiene una sola pareja sexual en toda su vida y los machos como 200,000 parejas sexuales en toda su vida. Aprovecharon eso y entonces esterilizaron solo a los machos. Liberaron los machos así en avionetas en todo el país y pues obviamente como pues, las hembras nada más podían copular con un solo macho,
se pudo erradicar esa enfermedad. Pero, por ejemplo, en el caso de las chinches, ahí sí estamos hablando que las hembras copulan con muchísimos machos y sería ya muy complicado en este caso esterilizar a las hembras, como dijo el doctor del Río. Sí sería bastante complicado en el caso de las chinches porque no tienen ese comportamiento biológico y el macho también copula con muchas hembras. Pero en el otro caso, aprovecharon el ahora llamado patriarcado y machismo para hacer uno de los controles biológicos más exitosos de la historia de la medicina veterinaria. Muy bien, ahí está, ¿no? También otro tipo de explicación. Muchas veces se nos olvidan los mismos comportamientos, la misma biología que pueden tener estos parásitos, en este caso estos vectores, y ahí está una de las razones por las que no se ha realizado esto, ¿no? Y de verdad que dudo, o no sé si por ahí algunos investigadores lo hayan intentado con algunos otros vectores, pero pues vamos a investigarlo, ¿no? A lo mejor por ahí hay algo interesante que no hemos observado. Muy bien, ok. Ok, entonces pues también, ¿no? El uso de insecticidas. Perdón, Vic, es que Héctor tiene la mano levantada, no sé si tenga otra duda o... Ah, no, perdón, se me olvidó bajarla. No, está muy No, no bien. te preocupes, Héctor. Muy bien. Perdón. Ok, continuando con esto, pues por ejemplo, hace poco a esta bióloga Carlota Monroy, que es una científica guatemalteca, se le dio un premio por esta lucha que ha llevado contra el mal de Chagas durante toda su carrera, ¿no? Y siempre recordar lo que platicamos la primera sesión, ver los aspectos desde un punto de vista transdisciplinario, porque el biólogo puede ver algo, el médico veterinario puede ver otra cosa, el microbiólogo algo distinto y así sucesivamente. Recordemos que los fenómenos biológicos y las enfermedades son sumamente complejas y no hay que verlas como si fueran un plano 2D, ¿no? Es como una esfera donde hay distintos ángulos desde donde las podemos abordar, pero si hacemos esto desde una manera de aprendizaje transdisciplinario, es más fácil que podamos llegar a una comprensión de estos fenómenos que son sumamente complicados. Y aquí pues está, ¿no? El cartel se busca, viva o muerta la vinchuca o chupón. ¿Cuál es esta? La consecuencia y la recompensa, pues que vamos a evitar la enfermedad de Chagas, porque como les dije, si no está el vector o si se llegara a controlar el vector, no se va a presentar la enfermedad. ¿Alguna otra duda acerca de esta enfermedad antes de que pasemos al siguiente tema? Ok, entonces vamos a pasar a otra parasitosis que también es causada por un protozoario, por un flagelado, que se llama leishmaniosis. ¿Quién creen que es el agente etiológico? Creo que ustedes ya lo vieron en el programa pasado. Era Leishmania mexicana o algo así. Bien, ¿no? Hay distintas especies de leishmania, pero pues la que más se encuentra en el territorio mexicano es Leishmania mexicana. ¿Cómo la vamos a definir? Como una infección que va a estar afectando al humano y algunas otras especies, como el perro y los roedores, producida por parásitos del género Leishmania. Hay distintas especies y dependiendo de la especie pueden producir distintos tipos de lesiones, ya sean cutáneas, mucocutáneas o de tipo visceral. La clasificación taxonómica, en algunos otros países, o aquí en México particularmente, se le conoce como úlcera de los chicleros, pero en otros como Cala Azar, Boto de Oriente, Fiedes Dum Dum y Espundia. En cuanto a úlcera de los chicleros, ¿por qué creen que se le llame así? Creo que era porque, creo, no estoy muy segura, que porque habita en el árbol, bueno, creo, árbol donde está donde sacan lo que se necesita para hacer chicle, látex, creo es. Y a las personas que trabajan en eso se les hacen como úlceras, ¿no? Por este animal. Así es bien, Jimena, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos árboles donde se obtiene el chicle están en condiciones selváticas, y en esas selvas, pues que abundan muchísimo. ¿Quién es el hospedero intermediario de Leishmania? Una mosca. ¿Mosca? Mosquito. Bueno, sí hay una especie de Leishmania que es transmitida por una mosca, pero los que vemos aquí, ¿quién creen que sea? Un mosquito.
Mosquitos, ¿no? Mosquitos, ahorita vamos a ver que hay unos en el viejo continente, otros en América. Sin embargo, pues sí, ¿no? En estos climas donde están las selvas, pues se presentan y hay una gran cantidad de los vectores de mosquitos. Entonces, cuando las personas que se dedicaban a colectar el chicle subían a los árboles, pues eran picados muy constantemente por estos mosquitos, les podían transmitir la infección y lo que veían eran las manifestaciones cutáneas, ¿no? Las úlceras en la piel, en partes como las orejas, la nariz, y por eso le pusieron úlcera de los chicleros. ¿Ok? También habíamos mencionado que hay varias especies de leishmania y que dependiendo de qué especie sea, pueden causar distintos cuadros. Por ejemplo, la leishmaniosis visceral puede ser causada por Leishmania infantum o Chagassi en América o por Leishmania donovani e infantum en el Viejo Mundo. La leishmaniosis cutánea por Leishmania major y trópica en el Viejo Mundo y por Leishmania mexicana, brasiliensis y panamensis en América. Y finalmente la leishmaniosis mucocutánea puede ser por Leishmania brasiliensis, guayaniensis, peruviana o panamensis. Se alcanza también en otras partes del mundo y de diferentes tipos de hospederos, por ejemplo, Leishmania mexicana en roedores, tanto en México como en Sudamérica, Leishmania infantum chagassi en perros ahí en Brasil, Leishmania donovani en el hombre directamente en partes de Asia y también en África, Leishmania trópica también por aquí en el borde del continente asiático y el continente europeo, Leishmania mayor en ratones en la parte de África, ¿no? Los han logrado aislar de este tipo de hospederos. Los principales hospederos definitivos, pues va a ser el hombre e indudablemente el perro. Hay muchas otras especies de silvestres que pueden estar afectadas por este parásito, que no van a manifestar la enfermedad, pero que sirven como reservorio. Van a mantener al parásito en la naturaleza para que el mosquito, si pica, por ejemplo, a este oso hormiguero y después hay un perro por ahí cerca, pues también le puede transmitir posteriormente el parásito. Los hospederos intermediarios también ya me los mencionaron muy bien, los mosquitos del género Phlebotomus en el Viejo Mundo y en América Lutzomia. ¿Dónde vamos a localizar a estos parásitos? Pues básicamente la forma replicativa en la mastigote la vamos a encontrar en las células del sistema fagocítico mononuclear, en el hospedero definitivo. Estas pueden ser monocitos, macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans, todas estas células fagocíticas pueden tener en su interior a estos amastigotes. Aquí lo podemos ver, hay un macrófago, dentro de él este es su núcleo, y aquí lo que vemos son estos amastigotes donde también podemos ver el núcleo del amastigote y su kinetoplasto. Por ahí alguien tiene su micrófono encendido, por favor, apáguenlo para que no haya interferencia. Gracias. Ok, y ya como tal, el promastigote, que es la fase infectante del parásito, lo vamos a encontrar en el tracto digestivo del insecto. Estos son los aspectos morfológicos, nada más recuerden, promastigote es la forma infectante y el amastigote es la forma replicativa. Pues su morfología es completamente distinta, uno es ovalado y el otro ya está alargado, con su flagelo anterior libre. Aquí ya como los podemos ver en una tinción, vean la forma que tienen, esta formita como de hoja, no es como tripanosoma que es sinusoide, pero también vemos el núcleo, el kinetoplasto y el flagelo libre. El amastigote, pues nuevamente una célula fagocítica y una gran cantidad de amastigotes en su interior. Ya se está replicando y se están formando una gran cantidad de estas células, de estos parásitos, perdón. Y aquí está el núcleo con la flecha roja y el kinetoplasto con la flecha negra. En cuanto al ciclo biológico, pues rápidamente, para que empecemos a ver la patogenia, pues veamos qué hay por aquí. Primeramente, pues tenemos que la forma infectante va a ser el promastigote, que el insecto, al momento de que pica y se alimenta, también los está inoculando. Recuerden que las únicas que se alimentan, pues son las hembras de los mosquitos, son las responsables
de estar transmitiendo a este parásito. Este promastigote rápidamente va a ser fagocitado por los macrófagos y tiene por ahí distintos mecanismos para evadir la respuesta inmunitaria. Entonces, pues ahí dentro del mismo macrófago no va a dejar que se unan estas vacuolas con especies reactivas de oxígeno para que lo puedan destruir y se va a comenzar a replicar. Ya en esta forma de amastigote se va a empezar a replicar. Posteriormente va a salir, va a destruir la célula, ya vamos a tener una acción de tipo traumático. Aquí ya hubo una de tipo citófago, exfoliatriz citófago, una acción traumática. Y pues la forma replicativa nuevamente, ¿no? Es el amastigote y es como podemos ver, ustedes pueden hacer un frotis sanguíneo y pueden encontrar ahí monocitos llenos de amastigotes como lo vimos en las imágenes anteriores. ¿Qué más puede pasar? Pues ya que salen estos amastigotes, puede llegar un mosquito nuevamente o ingerir a los amastigotes o ingerir a los macrófagos directamente que en su interior van a contener a los amastigotes y dentro del mosquito pues pasa toda esta parte también de que el amastigote se transforma en promastigote en el estómago medio y posteriormente se empieza a dividir y migra hacia la probóscide para que al momento que pique nuevamente pueda infectar a un nuevo hospedero. Este es el resumen de lo que les acabo de decir. En cuanto a aspectos epidemiológicos, pues es una enfermedad también de carácter zoonótico, muy importante, pues la exposición que pueden tener a la picadura de los mosquitos, no solamente el hombre, sino también los perros. Los climas que van a favorecer el desarrollo de estos mosquitos, pues generalmente son los tropicales, los subtropicales y los templados. Se considera que 350 millones de personas en el mundo están en riesgo de infección y la prevalencia estimada es de 12 a 14 millones de casos. ¿Cuáles son las áreas epidemiológicas favorables? Pues aquellas que son como bosques, como selvas, donde hay una gran cantidad de reservorios silvestres y los vectores, ¿no? Importante mucho el clima para que se dé el desarrollo también de las larvas de los mosquitos. Este desarrollo se da óptimamente en temperaturas que van de 25 a 30 grados centígrados. En este mapita, pues es un mapita bastante actual, donde estamos viendo el estatus de la endemicidad de la leishmaniosis cutánea. Aquí vemos pues que básicamente desde Estados Unidos hacia toda la parte de Sudamérica es una zona endémica de leishmaniosis cutánea. También vemos que hay una gran cantidad de países de África, así como de Europa y del continente asiático. A ver, aquí una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que un clima tan frío y tan extremoso como el de Alaska favorezca que se pueda ver mosquitos, la presencia de mosquitos? No debería. No, ¿verdad? ¿Y entonces por qué está en rojo? O sea, se ve en rojo, pero porque no se está considerando ahí la curvatura de la Tierra, ¿no? ¿Eso realmente está más en el centro o No, estoy yo? pero ¿por qué Alaska se ve en rojo, no? Como si fuera un área endémica, un país endémico. No le busquen la explicación biológica ni nada, es por otro tipo de aspectos. Alaska es un país libre como tal. Bueno, sí, es un país Ah, o libre. sea, es solamente por algo geográfico. Así es. Ah, porque Estados Unidos No es es Estados Unidos. considerado endémico. Así es, y Alaska pues es parte de Estados Unidos, no solamente solamente por el hecho de que Alaska es parte de Estados Unidos está en rojo, pero realmente el clima pues está igual que en la parte de Rusia, que pues es sumamente frío, sumamente extremoso y pues ahí no hay mosquitos, entonces no se presentaría la enfermedad jamás. Sin embargo, porque forma parte de Estados Unidos, la pusieron en rojo. Muy bien. Ok. Es igual, pero estamos hablando de la leishmaniosis visceral, México, Sudamérica, África, Europa y Asia, ¿no? Son zonas endémicas de esta parasitosis.
¿Qué pasa en México? Pues realmente en México no, la legislación no considera esta enfermedad como un trastorno que sea de notificación obligatoria, por lo que seguramente los registros que tenemos están subestimados. Se cree que cada año se presentan 400 nuevos casos de leishmaniosis cutánea y en los que se ha diagnosticado, pues se ha visto que la que siempre está involucrada, o la que en la mayoría de los casos está involucrada, es Leishmania mexicana. También se han registrado casos de leishmaniosis visceral, sobre todo en niños de 1 a 4 años de edad. La enfermedad tiene un predominio en el sexo masculino. Y aquí muchas veces lo han dicho por la ocupación, ¿no? Porque dicen que el hombre es el que está más expuesto a ser picado por los mosquitos, ya que es el que se sube al árbol de chicle para hacer la colecta y demás. Eso se ha manejado por largo tiempo, pero ahorita vamos a ver una explicación del por qué esto también podría estar regulado por las hormonas, el dimorfismo sexual del que les hablé desde la primera clase en cuanto a la regulación de la respuesta inmune y la susceptibilidad a padecer o no una infección. Se ha visto pues que en lugares como Tabasco, donde hay una gran producción de cacao, hay una alta prevalencia de esta enfermedad y se ha asociado a que el desecho de las cáscaras de cacao son ricas en nutrientes orgánicos que van a favorecer que las larvas de los mosquitos Lawsonia se desarrollen a mayor velocidad, completen su ciclo y puedan transmitir más fácilmente al parásito. Además, las viviendas se encuentran rodeadas de estos cacautales, lo cual está exponiendo a los integrantes de la familia y a los animales domésticos a las picaduras de los insectos. Esto también ya lo hablamos de por qué se le dice úlcera de los insectos. En cuanto a la leishmaniosis canina, pues se han descrito 3 tipos de ciclos. El ciclo selvático, el ciclo peridoméstico rural y el ciclo doméstico y urbano. ¿Quiénes participan en el ciclo selvático? Pues reservorios, que son animales silvestres. El principal, o al que han denominado como principal, son a los zorros y a las ratas silvestres. El peridoméstico y el doméstico aquí ponen como reservorio principal a los perros que son ferales o a los asilvestrados, ¿no? Los que no tienen dueño y se encuentran por ahí metidos en la selva o entre el bosque y están constantemente expuestos a la picadura de los mosquitos. Y finalmente, pues, ¿sí? ¿Podría devolver a la diapositiva del ciclo silvestre? ¿O? ¿Está? Ajá, ciclo selvático silvestre. Sí, gracias. Sí, ok. Ya, listo, gracias. Recuerden que todo este material se los vamos a subir al aula virtual para que lo puedan descargar en formato PDF y tengan la información actualizada y correcta. Ok. Ya en el ciclo doméstico o urbano, pues... Perdón, ¿sí? Es que creo que hay una duda de Anaya González. Ok, ¿cuál es? No la alcanzo a ver. Ah, levantó la mano. Sí, no muy bien qué sucedía con el cacao. O sea, el cacao que hace es que tenga mejor desarrollo, bueno, Creo que no se escucha muy bien el audio, pero por lo poco que llegué a entender es que decías que por qué la planta del cacao, los desechos del cacao favorecen que se dé más fácil la enfermedad o que se presente más en estas regiones. Pues es porque tiene nutrientes que las larvas de los mosquitos, cuando todavía se encuentran en las fases de desarrollo, antes de que se forme el mosquito adulto, se están alimentando de estos desechos del cacao, ricos en nutrientes, y esto favorece que el tiempo en el que se genera el mosco adulto sea mucho más corto, lleguen más rápido, bueno, suena redundante, lleguen más rápido a la adultez y de esta forma puedan transmitir más fácilmente, haya más mosquitos, piquen más y se pueda transmitir más fácil la enfermedad por la cantidad de mosquitos que puede haber, ¿no? Esto va a aumentar el nivel de la cantidad del vector existente y esto puede facilitar la transmisión de la enfermedad. No es lo mismo que solo haya 10 mosquitos y que se van a tardar en desarrollarse a lo mejor
X cantidad de días a que haya 1000 mosquitos que se desarrollaron en menos días debido a los nutrientes que obtuvieron de estos desechos de plantas como el cacao. No sé si resolví tu duda, pero más o menos creo que es... Ok, muy bien. Ok, en esto del ciclo doméstico, bueno, pues ya es la convivencia, ¿no? Que tiene el mismo hombre con los animales tanto silvestres, pero también con los peridomésticos. Dentro de ahí, pues está el perro como tal. La cadena epidemiológica, aunque suena bastante sencilla, pues básicamente solamente vamos a tener 3 eslabones. El primero es el hospedero definitivo, que puede tener a los parásitos, del cual va a llegar el insecto vector a alimentarse. Posteriormente, el segundo eslabón ya son los vectores como tal, que son hospederos intermediarios y son los encargados de diseminar la infección a nuevos hospederos, que serían el tercer eslabón dentro de esta cadena epidemiológica. ¿Cuál va a ser la patogenia que van a estar haciendo estos leishmania? Pues básicamente van a tener una acción exfoliatriz de tipo citófago al momento de que se están reproduciendo dentro de los macrófagos. También, si llegan a romper, hay una acción traumática, si llegan a destruir el macrófago para infectar a otros nuevos, puede haber una acción traumática, o también una acción antigénica, porque pues ya cuando anticuerpos los reconocen cuando están fuera de los macrófagos, pueden formar inmunocomplejos, ¿no? Pueden formar estos inmunocomplejos, por eso hay una acción antigénica. Ok. Características, pues va a haber una dermatitis, la presencia de úlceras en piel, degeneración vacuolar de los hepatocitos, nefritis y tubulonefritis, también se pueden afectar una gran cantidad de órganos, de hepatoesplenomegalia, la degeneración de las células epiteliales en distintos tejidos y órganos, y progresivamente se va a dar una degeneración hipoplásica del tejido hematopoyético. La semiología, tanto en perros como en humanos, podemos encontrar distintos grados de anemia, emaciación, debilidad en general, la presencia de eczema, caída de pelo, sobre todo en amplias zonas como pueden ser alrededor de los ojos, lesiones en las comisuras de la nariz, ulceraciones en los labios y en los párpados, tanto en el hombre como en el humano, ¿no? Vean las condiciones en las que pueden encontrarse este tipo de enfermedad. En el perro, ¿qué es lo que más se ha reportado? En el perro también se han hecho reportes ahí por clínicos que han tratado casos endémicos de esta enfermedad, y lo que más reportan son signos como pérdida de apetito, pérdida de peso, diarreas y vómitos, la presencia de las llagas y sangrado por la nariz. Son animales que son intolerantes al ejercicio, que van a tener uñas muy largas y muy frágiles, se van a romper muy fácilmente, y también la piel de las almohadillas se van a ver cuarteaduras en las almohadillas, mialgias, artritis, dolor en las articulaciones e inflamación, alopecia y cambios en el pelo, no se va a ver el pelo ahí como le dicen hirsuto. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues podemos categorizar las técnicas de diagnóstico a 3 distintos niveles. Primeramente, podemos tener métodos parasitológicos directos e indirectos. ¿Estos en qué se basan? En que nosotros podamos visualizar al parásito. En las imágenes que vimos, ¿qué creen que se hacía para que pudiéramos ver, por ejemplo, un macrófago que tenía en su interior a mastigotes? Un monocito, ¿no? Porque se llaman monocitos cuando están en sangre, y ya que pasan a los tejidos, toman el nombre de macrófagos. Pues los monocitos son cuando están en... Teñirlo. Bien, por ahí lo dijeron bien, Lucía, muy bien, no hacer un frotis, teñirlo, y ahí podemos ver la presencia de los amastigotes en el interior de las células fagocíticas. Hay otros métodos que son los inmunológicos. Aquí podemos evaluar la respuesta celular, la respuesta inmune, la producción de anticuerpos específicos contra el parásito, que reconocen secuencias que son conservadas en estos parásitos
y pues que nos van a dar una reacción colorimétrica positiva, como podría ser en el caso de la ELISA. Y finalmente los métodos moleculares, nuevamente hablamos de estos que pueden detectar la presencia del DNA o el RNA parasitario, como puede ser el PCR en cualquiera de sus variables, punto final, tiempo real. Esto es un resumen de lo mismo. Como tratamiento, pues dependiendo, ¿no?, de la presentación que tenga esta enfermedad, podemos usar tratamientos tópicos como la aramomicina o el imiquimod, intralesionales, y de lo más usado tanto dentro de las lesiones intralesionales como sistémicamente son los antimoniales pentavalentes. Y finalmente sistémicos, pues también igual antimoniales pentavalentes, algunos es como primera opción, luego en segunda opción la pentamidina y la anfotericina B, y finalmente, sobre todo en los casos de leishmaniosis cutánea, algunos imidazólicos como el ketoconazol o el itraconazol. Uso de inmunoestimuladores. Esto está bastante interesante, y de hecho este inmunoestimulante se llama Leishgard, ¿no? Lo desarrollaron precisamente para reducir el riesgo de desarrollar la infección activa por Leishmania infantum. ¿Qué es lo que tiene este inmunoestimulante? Pues lo único que tiene es un compuesto que se llama domperidona. La domperidona es un antagonista dopaminérgico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que es un antagonista dopaminérgico? Bloquea los receptores. Muy bien, ahí entre todos, y creo que lo mencionaron bien, va a bloquear la acción de los receptores de dopamina y no va a poder llevar a cabo su acción, esta hormona. Aquí ellos nos dicen que mediante la estimulación de la inmunidad celular específica. Sí estimula la inmunidad celular, pero no por el mecanismo de que la domperidona se pueda unir a las células del sistema inmunitario y desencadenar una respuesta como tal. ¿Qué creen que pase aquí? Hay una hormona de la cual les hablé la vez pasada, que es de origen hipoficiario, y que su secreción está regulada por la dopamina. La dopamina inhibe la secreción de esa hormona. Entonces, si nosotros bloqueamos que la dopamina pueda unirse a su receptor, se va a producir mucha de esta hormona y va a causar aumento en los niveles sanguíneos, y esta hormona en particular sí puede regular la respuesta inmune y estimular la inmunidad celular. ¿De qué hormona creen que estemos hablando? La prolactina. La prolactina. Excelente, la prolactina, muy bien. La prolactina es inhibida por la dopamina, sin embargo, al bloquear los receptores se va a producir una hiperprolactinemia. Y a ustedes búsquenlo por ahí, pero van a ver que cuando se usa domperidona, los pacientes cursan con hiperprolactinemia. Entonces, ¿qué pasa? Este artículo, pues, es del 2019, es de donde se evalúa la respuesta inmunitaria, es un review de la respuesta inmunitaria hacia Leishmania. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vemos que ya cuando se da la respuesta inmune adaptativa con los linfocitos T operadores, lo que nos favorece el desarrollo de la inmunidad celular es el fenotipo TH1. TH1, T cooperadores 1, que van a producir una gran cantidad de interferón gamma. Este interferón gamma va a actuar sobre los macrófagos clásicamente activados, o M1, que son y que pueden estar infectados con el parásito, ¿no? Con Leishmania. ¿Qué van a generar en él? Que aumenten la expresión de la óxido nítrico sintetasa inducible, la producción de especies reactivas de oxígeno, y con esto van a eliminar al parásito. ¿Quién participa ahí activamente? La prolactina. La prolactina, como les mencionaba la clase pasada, es una hormona que también es considerada una citosina, entre comillas, pero así algunos autores la manejan, como una citosina tipo TH1. Se une a la familia de los receptores de las citosinas TH1 y por eso genera una polarización hacia estas respuestas. Ahí es
donde lo vamos a ver. ¿Por qué esa diferencia en la susceptibilidad que puede existir entre un hombre y una mujer? ¿Y por qué dicen que los hombres son más susceptibles a padecer la leishmaniosis? No solamente por el hecho de que ocupacionalmente estén más expuestos a las picaduras de los insectos, sino por el efecto de las hormonas sobre la respuesta inmunitaria y cómo esto puede repercutir en la susceptibilidad a las infecciones. ¿Ok? Consideremos que un hombre, pues, normalmente sus niveles de prolactina no son muy bajos, ¿no? De 4 microgramos por mililitro, en comparación de las mujeres que, dependiendo de la fase en la que se encuentran del ciclo estral o el estado fisiológico, pueden tener, por ejemplo, en el embarazo hasta 140 microgramos por mililitro, y pues en las etapas del ciclo estral, pero nunca tienen abajo de 40 o de 30, no recuerdo bien ahorita, pero nunca van a llegar a un nivel de 4 como el hombre, ¿no? En una hormona que es sumamente importante en la regulación de la respuesta inmunitaria. Y hay varios estudios donde se ha visto el efecto de esta hormona, de la prolactina. Esta sí puede actuar directamente sobre las células del sistema inmunitario. Las células del sistema inmune tienen receptores de prolactina y generalmente no solamente tienen los receptores, productividad minúsculas de prolactina que pueden actuar de forma autócrina o parácrina y se comunican así, y lo que a nosotros nos interesa es ver cómo esta prolactina puede disminuir el éxito de la infección parasitaria. Y ahorita lo vimos en Leishmania, pero también se ha reportado en Trypanosoma, y posteriormente cuando veamos Toxoplasma también se ha reportado este importante papel de la prolactina en la reducción del éxito de la infección parasitaria por protozoarios. Esto pues es básicamente lo mismo, nada más aquí como yo trabajo algunas de cosas de coinfecciones, sobre todo con helmintos que polarizan la respuesta opuesta, pues esto podría generar que por ahí haya un aumento en la susceptibilidad. Si eres hombre y aparte tienes helmintos, pues que te dé todavía peor, ¿no? Pero pues son cosas que todavía no se han estudiado y que pues esperemos posteriormente en un futuro poder realizar algo con eso. Medidas de prevención y control. Control de los mosquitos. ¿Cómo controlarían a los mosquitos? Sé que es imposible controlar a los mosquitos, pero ¿cómo podrían reducir el número de mosquitos o la exposición a los piquetes de mosquito? Evitar vez encharcamientos. Perdón, no escuché bien. Decía que evitar que se formen como encharcamientos porque los mosquitos están en el agua, ¿no? Excelente, Jimena. Sí, evitar tener lugares donde se puedan formar charcos y que por ahí hagan sus nidos los mosquitos. Bien, esa es una. Tal vez Pero- podría ser poner mosquiteros y cosas así. Excelente, también si tenemos mosquiteros en puertas y ventanas, disminuimos la cantidad de mosquitos que puedan estar entrando al domicilio y también estamos disminuyendo el riesgo de que nos puedan transmitir una de estas infecciones. ¿Alguna otra? Por ejemplo, si ustedes viven en una zona endémica de mosquitos, ¿a qué hora del día es cuando tienen mayor actividad estos vectores? En la noche. De noche. En la noche. No son de hábitos crepusculares, como por ejemplo ahorita estas horas pues, empezarían a salir y empiezan a alimentarse y demás. Entonces, pues si ustedes les gusta salir a hacer ejercicio y llevarse a su perro, ¿lo harían durante estas horas? No, pero. No, ¿verdad? Hasta podríamos recomendarle a los propietarios, oye, yo sé que a usted le gusta hacer ejercicio, pero pues de aquí es una zona endémica de esta enfermedad, así que hay que procurar evitar salir durante estas horas de alta actividad de los mosquitos. Hay veces que es imposible, ¿no? Por el trabajo de las personas, pero si se puede y lo recomiendan, pues adelante. Otra es, pues si tienen a los perros, a lo mejor a mucha gente no le gusta tenerlos dentro de su casa, pero pues sí le podrían recomendar durante estas horas, métalo un ratito, que esté con ustedes,
y posteriormente, ya que pase la hora de mayor actividad de los mosquitos, pues lo puede volver a retirar o lo puede volver a sacar del domicilio. Tratar a los enfermos, pues aquí el problema es que muchas veces pues son asintomáticos, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos reservorios silvestres. Sin embargo, pues siempre pues hay que dar tratamiento para estar eliminando a los parásitos que ya tiene un hospedero y evitar que el mosquito llegue, pique y pueda estar transmitiendo nuevamente. Y pues esto de la interacción del hombre con reservorios y vectores, pues también es bastante complicado. Por aquí, muy bien, Shendali, no sé si así se pronuncie, pero también nos puso a usar repelentes, ropa protectora, a lo mejor con el solo hecho de usar ropa de manga larga, pantalones de mezclilla, eso evita que pues nos estén picando tan fácilmente estos insectos. Ya ven, ese tipo de cosas que se les ocurren siempre van a poder funcionar como medida de prevención y control hasta cierto punto. Si ustedes dominan el ciclo biológico, pueden recomendar muchísimas cosas a los propietarios. Y todo va a depender pues del lugar en donde se encuentren, ¿no? Y lo que platiquen con el mismo propietario del paciente. Así es, y tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? De trabajar en esto que es medicina preventiva. Estamos muy acostumbrados a solo hacer medicina curativa, pero cuando ustedes dominan el ciclo, lo entienden perfectamente, pueden plantear distintas medidas de prevención y control, que son lo más importante, porque ahí están ahorrándole hasta a lo mejor a un futuro económicamente. A lo mejor pues sí la implicación de el gasto de poner mosquiteros en mallas y ventanas, pero a lo larga le va a salir más barato a que desarrolle él o su mascota una enfermedad. Muy bien, chicos. ¿Qué más hay? En cuanto a prevención y control, pues hay el desarrollo de vacunas. De esta contra Leishmanian, existen algunas comerciales como Canileix, Leishtek, Leishmune, y cómo están desarrolladas, principalmente ya sea con antígenos de excreción y secreción del parásito que han sido obtenidos por cultivarlos en laboratorio, fracciones purificadas, antígenos recombinantes, o estas vacunas quiméricas que son multiepitópicas, ¿no? Que pueden tener distintos epítopos que son reconocidos por el sistema inmunitario y con eso realizan las vacunas. Sin embargo, pues es realmente complicado realizar vacunas para cualquier parasitosis. Estamos hablando de protozoarios y aún así es difícil, organismos unicelulares. ¿Por qué? Porque tienen estrategias como la evasión, como el limatismo molecular, que pueden semejarse a moléculas del hospedero, pero sobre todo la variación antigénica. Esta variación antigénica es muy importante y se da muy rápido. ¿Por qué? Porque los parásitos tienen cambios generacionales muy rápidos, ¿no? Se reproducen muy rápidamente, entonces estos cambios generacionales se dan a mayor velocidad. ¿Y qué pasa ahí? Pues que a lo mejor estos antígenos o estos 4 epítopos que se tomaron para realizar la vacuna, después de X cantidad de generaciones del parásito, ya cambiaron y al momento de que cambian, las células del sistema inmune ya no los reconocen y la vacuna empieza a bajar su efectividad. Y esto se ve muy frecuentemente en las vacunas contra parásitos. Ya ni hablemos con la de los helmintos, ¿no? Que son organismos pluricelulares que todavía tienen muchísimo más desarrollados este tipo de estrategias de evadir la respuesta inmunitaria. Pero bueno, de esta de Leishmania, por ejemplo, si hay artículos donde se ha demostrado que la vacuna Leishmune contra la leishmaniosis canina visceral protege en un 98.8% en perros asintomáticos y al final del primer año y cuando se da una segunda dosis prácticamente al 99%. En este otro que es ya un poco más reciente, también otra vacuna que pues ni ha salido al mercado, y fíjense, es desde el 2016, el desarrollo de una vacuna. Luego ya la gente lo ve tan fácil como ahorita que salió la del COVID-19, pero sin embargo son años y años y años para que se llegue a las fases 3 o a la fase 4. Ahorita por la urgencia de la pandemia se aceleraron mucho los procesos. Obviamente también la tecnología ha favorecido que se puedan desarrollar más rápidamente, pero sin embargo, pues todavía falta ver los efectos a largo plazo, ¿no? Y eso es lo de la fase 4, que pueden pasar hasta 10 años para que
realmente veamos si es segura y si tenía buena eficacia y eficiencia. En esta otra, algunos investigadores investigaron la vacuna con antígenos de Leishmania brasiliensis y usaron saponina como adyuvante. ¿Qué fue lo que vieron? Que esta vacuna que desarrollaron inducía perfiles inmunes y de eficacia comprobables a las vacunas que ya existen, como es Leishmune y Leishtec, demostrando así que es una vacuna potencial y que tiene buenas cartas para el control de la leishmaniosis visceral. Ahí lo único que les digo, pues es que sigue siendo complicado, ¿no? Ya cuánto tiempo tiene, y aunque yo he buscado artículos más recientes de estos investigadores a ver qué han seguido haciendo, no ha salido nada nuevo. Aunque pues a lo mejor este año ya tengo que revisar nuevamente, a ver si hay nueva información al respecto. Ok. Finalmente, por el día de hoy, vamos a ver esta última enfermedad, también causada por un protozoario flagelado, que va a causar alteraciones a nivel intestinal. Giardiosis, ¿a qué parásito le suena? Giardia. Giardia, bien. Giardia, muy bien. Muy bien, Giardia. ¿Cómo la pueden encontrar? También como giardiasis o lambriasis, es una enfermedad intestinal producida por un parásito flagelado y que tiene una distribución bastante grande en todo el mundo. Puede afectar tanto al humano como a animales domésticos y silvestres. Aquí vemos la clasificación taxonómica, solamente nos vamos a quedar en el género Giardia. ¿Por qué? Porque existen más de 40 especies de Giardia. Más de 40 especies a las puede afectar y existen distintos genotipos de Giardia, que ahorita vamos a ver, pero por ejemplo vean esta Giardia muris, Ardap, Psittaci e intestinalis, que también la pueden conocer como Giardia lamblia o duodenalis, canis, etcétera, etcétera. Esta tablita es un artículo de este mismo año, es lo más reciente que hay en cuanto a esto de los genotipos de Giardia. ¿Y qué es lo que podemos observar? Quiero que observen muy bien esta tabla para el rato que lleguemos a la parte de la vacuna de Giardia, hagamos una pequeña charla o discusión de si ustedes creen que esta vacuna es efectiva o si no, si ustedes la aplicarían en su consultorio y demás. ¿Qué vemos aquí? Vemos los genotipos de Giardia que pueden ser desde la A hasta la H. La A dentro de él pues tiene distintas subclases, la 1 y la 2 y la 3, pero pues aquí vemos los hospederos a los cuales están afectando y el nombre que se propone que se les ponga. La primera, el genotipo A está afectando a humanos, a primates, a caninos, felinos y algunos otros mamíferos. El B exactamente igual, solamente que cambian, ¿no? Ya con estas herramientas de genómica pues pudieron ver que es diferente el ensamble A al B, el genotipo A al B, y ellos proponen que el A sea Giardia duodenalis y el B Giardia entérica, aunque las dos están afectando al mismo número de animales, ¿no? Y a las mismas especies. El C y el D afectan a caninos y ahí pues los mantienen igual, Giardia canis en ambos casos. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Todas las especies de Giardia tendrán potencial zoonótico? Por lo que ven en esta tablita. No. No, ¿verdad? Y quédense con eso. No todas las especies de Giardia se ha demostrado que tengan potencial zoonótico, ¿vale? La E, pues afecta a bovinos, la F a felinos, la G a roedores y la H a mamíferos marinos, y es la única que no le han puesto un nombre por ahí. Pues igual, lo mismo de los genotipos, quién los descubrió, los hospederos más frecuentes y qué tanto se reportan, ¿no? Pues si son comúnmente reportadas. Por ejemplo, aquí chinos, ¿no? Pero a fin de cuentas, el ensamblaje C o el genotipo C que afecta a caninos, reportaron ahí un caso en China. Y ya dicen, no, pues por eso es zoonótica. ¿Ok? Entonces, pues hay que tener esto en consideración. Este artículo también es bastante reciente.
y cada vez va avanzando más la tecnología y pues lo que nos mantiene actualizados pues es estar haciendo ciencia, leyendo ciencia para ver todo este tipo de cosas. ¿Dónde vamos a localizar? En el intestino delgado, básicamente, en el duodeno y en el yeyuno, y ocasionalmente los podemos encontrar en el intestino grueso. Estos parásitos tienen una forma que es la forma de resistencia, se llama quiste, no quiste como el de las coccidias o de los apicomplexos, este se llama quiste nada más, es el que encontramos en el ambiente. Al momento de que llega al intestino se va a dar el proceso de desenquistamiento, van a salir las giardias, se van a empezar a reproducir en el intestino delgado y conforme van avanzando por él, van a censar las diferencias en la cantidad de oxígeno y en el pH y van a volver a comenzar con el proceso de enquistamiento. ¿Para qué? Para que puedan salir en las heces y tener la capacidad de sobrevivir y soportar las condiciones del ambiente. Si llegaran a salir estos trofozoitos libres, rápidamente se mueren. No están adaptados y su morfología no es la adecuada para poder sobrevivir en el ambiente. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es una enfermedad de distribución cosmopolita, realmente la prevalencia es muy variable, puede ir desde un 5 hasta un 60%, en algunos lados reportan hasta 86% de prevalencia. Muy importantísimo, la principal fuente de contaminación aquí sí es el fecalismo. Alimento o agua contaminada con quistes de giardia es la principal fuente de infección. No son los quistes, aunque son muy resistentes, no son resistentes a la desecación ni a temperaturas mayores a 50 grados centígrados por 15 minutos. Tienen gran resistencia al cloro, sin embargo, a ciertas concentraciones, a cierto pH, puede tener cierto efecto y cierto tiempo que se deje. No nada más es como que poner el cloro e inmediatamente pasar el trapo y ya logramos desintegrar el quiste de giardia, ¿no? Dependiendo del pH y la temperatura, hasta la temperatura, puede ser que lo tengas que dejar 15 minutos, media hora o hasta una hora. Ahorita les pondré algunos ejemplos. El número de quistes también es muy importante, ¿no? Una persona o un perro que esté medianamente parasitado puede eliminar, o se ha calculado que puede eliminar hasta 300 millones de quistes. Imagínense la fuente de contaminación ambiental tan importante que es tener a un animal con giardia. Más o menos el periodo de prepatencia desde que un animal se infecta hasta que empieza a eliminar los quistes puede ir desde los 5 días hasta los 14, desde 1 a 2 semanas. La patogenia. Básicamente la patogenia, lo primero que vamos a tener es que va a haber una acción antigénica, están estos parásitos, no son intracelulares como los que vimos anteriormente, van a tener producción de metabolitos y de antígenos parasitarios que van a despertar una respuesta inmune celular. Esto ya nos está hablando que va a haber, ¿cómo se llama la inflamación del intestino? Enteritis. Va a haber una enteritis, muy bien. También van a tener una acción mecánica, ¿por qué? Porque tienen un disco suctor que se va a adherir a los enterocitos y pues ahí pueden estar causando compresión en las células epiteliales del intestino. Una acción exfoliatriz porque están compitiendo por los nutrientes del hospedero. Una acción traumática por la misma adherencia de los trofozoitos a los enterocitos, también los están irritando. La acción vectorial, también por ahí se ha mencionado que dentro de giardia puede llevar a ciertos pasajeros, es como si fuera un autobús y dentro de él puede transportar a virus que son también importantes en salud veterinaria, como puede ser el parvovirus o el moquillo. También aquí miren en esta imagen, ¿qué es lo que vemos? Algo de lo más importante entre las lesiones, ya me dijo muy bien la enteritis, puede haber atrofia y acortamiento de las vellosidades intestinales. En la figura A observamos unas vellosidades normales y en la figura B vemos cómo hay una vellosidad que está acortada y que está atrofiada debido a la presencia de los trofozoitos de giardia en el intestino. ¿Qué va a pasar? Pues esto también va a generar una hiperplasia de las criptas intestinales, una hiperplasia de células caliciformes con hipersecreción de moco para intentar eliminar a estos trofozoitos.
y van a generar lo que conocemos como síndrome de mala absorción, mala digestión. ¿Qué no se va a absorber adecuadamente? Vitaminas como la B12, el hierro, los triglicéridos y la lactosa. De ahí que muchas veces las heces de los animales que tienen giardia se pueden ver pequeñas gotitas de grasa porque no hay una correcta absorción de triglicéridos. De lo biológico se los dejo ahí para que lo recuerden. Ahí no lo vamos a discutir ahorita, ya vimos la patogenia en la diapositiva anterior, solamente recuerden que es un ciclo directo y que la principal fuente de contaminación se da en el ambiente, ya sea por agua o alimentos contaminados. ¿Qué se ha reportado en perros? La semiología de lo que se ha reportado en perros. Es lo mismo lo de la izquierda que lo de la derecha, pero veamos mejor la tablita porque ahí nos está hablando del análisis de X cantidad de casos. ¿Qué es lo que más se presenta? Pues diarrea en el 63% de los casos, déficit de absorción de lactosa en el 60%, estreñimiento en el 55%, y así nos vamos bajando hasta que lo que menos se ha reportado, por ejemplo, es la presencia de mocos en heces y la fiebre. Aquí para que veamos, básicamente la diarrea, y cuando es muy, muy acuosa, es algo que nos da una pista de que probablemente sea giardia, y sobre todo en animales muy jóvenes. Los animales jóvenes son más afectados, los adultos son portadores, pero normalmente son asintomáticos. Pero si estamos viendo que pueden liberar hasta 300,000 quistes, pues son una fuente importante de contaminación, y con esto podemos favorecer que animales más susceptibles se puedan infectar con mayor facilidad. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues básicamente hay técnicas que les van a explicar en el laboratorio. Por ejemplo, este copoparasitoscópico directo en fresco se puede llegar a hacer cuando las heces son sumamente líquidas y que sea rápido, ¿no? Porque dicen, en lo que agarré la diarrea, la llevé al microscopio, estos trofozoitos ya se murieron y se desintegraron y no van a ver absolutamente nada. Entonces, pues es rápidamente tomar la muestra, analizarla, a veces se le pone una gotita de Lugol, y en esos casos podríamos observar los trofozoitos. Es difícil que nosotros los observemos, pero sí se puede, sobre todo en estos casos donde la diarrea es muy, muy líquida. Y no es así, lo que vamos a buscar son las estructuras de resistencia, las que están diseñadas para poder sobrevivir en el ambiente, las cuales son los quistes. Estos quistes los podemos hacer con una técnica que se llama la técnica de Faust, que es como una flotación, ya se las van a explicar en laboratorio, es una flotación, pero se hace un proceso de centrifugación para que todos estos quistes se vayan al fondo del tubo y sea mucho más fácil observarlos. Se puede hacer directamente, pero también se puede poner una gota de Lugol para que se vean con el aspecto que tiene esta foto, la inferior derecha, que les estoy señalando. Este es el procedimiento de cómo se realiza la técnica de Faust. Pues aquí no lo que les digo como uno de los pasos importantes y que hace la diferencia de una flotación, pues es el uso de una centrífuga, que ya sería un equipo especial que tendrían que tener en una clínica, y el uso de, en vez de solución salina saturada, pueden utilizar una solución de sulfato de zinc. Vamos a ver, pues aquí están los quistes, vean una forma ovalada, miden 12 por 7 micras, y en el interior podemos ver la presencia de 4 núcleos. Ya en el fresco, si nosotros vemos estos frescos y le ponemos una gotita de azul de metileno, ¿qué creen que se ve aquí en las flechas negras que estamos señalando? Bueno, pues ahí lo dice. Son los trofozoitos como tal, ¿no? Recuerden, es trofozoito o quiste. Difícil ver a los trofozoitos, pero de que se puede, se puede. ¿Qué tratamientos hay para la giardiosis? Realmente, pues aquí tienen que considerar otras cosas como puede ser el grado de deshidratación, por poner un ejemplo, como tratamiento complementario, ¿no? Porque si hay diarrea, seguramente va a haber deshidratación, así que pues todo va a depender de cada paciente. Pero lo que sí se ocupa para la giardiosis son fármacos como el metronidazol, el albendazol y el fenbendazol. Son
los fármacos de elección. Y pues hay muchos productos que hasta ahí su nombre lo dice, vean aquí el Yardicox, que tienes una sulfa y metronidazol, y pues hay distintos esquemas. Ustedes van a ver que cuando lleguen a la clínica veterinaria y empiecen a darse cuenta, muchas veces ya ni van a seguir el esquema que dice la caja, ¿no? Ustedes van a diseñar un propio esquema y puede que les funcione hasta mucho mejor. Y ya después me gustaría que me dijeran, mire, doc, yo he tenido varios casos de Giardia y los traté de esta forma y nos resultó mucho mejor. Los pacientes tuvieron una recuperación más rápida, etcétera, etcétera. Esa forma es en la que van a ver que ustedes algún día nos van a enriquecer tanto a mí como a la doctora Yasmín. Esto es una comunicación bidireccional y siempre la va a haber de nuestra parte con ustedes. Tienen la confianza también para preguntarnos cualquier cosa cuando ya no estén en la clase. Medidas de prevención y control. Les había mencionado pues que son sumamente resistentes los quistes al cloro. Sin embargo, a concentraciones, la temperatura del agua hasta 5 grados centígrados, a concentraciones de 4 miligramos por litro de cloro, durante 60 minutos y con un pH de 6 a 8, porque si no tiene el pH adecuado, entonces no va a jalar. Y pues entonces, pues, ¿qué tendrían que tener ahí? Pues un potenciómetro para poder medir el pH que tiene su solución de cloro, ¿no? Pues es complicado. Hay otros productos que sirven mucho mejor y pues que son un poco más caros, pero son más efectivos. Sin embargo, pues aquí les pongo varios esquemas. Luego, si duplicamos la concentración de cloro, 8 miligramos por litro, bajamos que sean, en vez de 60, que sean 10 minutos. Si ponemos igual 8 miligramos por litro de cloro, pero con un pH más alcalino, como 8, pues se sube a 30. Ya si la temperatura del agua es más elevada, ya una temperatura pues, normal no está de 5, pues normalmente es la que tenemos en el refrigerador, que funciona a 4 grados centígrados. Ya con una de 25 grados centígrados, temperatura ambiente, con una concentración de 1.5 miligramos por litro de cloro, durante 10 minutos, pero un pH de 6, pues también tiene cierta efectividad. Les digo que es todo un show, esto del uso del cloro, por eso pues es mejor utilizar otras sustancias como el hipoclorito de sodio, que es la lejía, al 5%, en una dilución 1 al 30, ¿no? También recuerden que muchos de estos productos son sumamente irritantes para las vías respiratorias, no solo del médico, también del paciente, ¿no? Si van a desinfectar las jaulas, pues hay que tener mucho cuidado de ver que no se queden por ahí charcos de cloro, porque no solamente pueden irritarle las vías respiratorias al paciente, sino también las patitas, ¿no? Si te están pisando por ahí, también es sumamente agresivo con las almohadillas de los perros y los gatos. De lo que más se ha visto que tiene mayor efectividad para destruir los quistes de Giardia es el cuaternario de amonio, el peróxido de hidrógeno al 6%, y los tiempos que se requieren para que puedan destruir a los quistes pueden ir desde los 5 hasta los 20 minutos. Se inactivan con la desecación, sumamente sensibles a la defecación, luz ultravioleta 10 joules por metro cuadrado, o la ebullición del agua durante al menos un minuto también se destruye. La congelación no se recomienda porque aunque disminuye el número de quistes viables, no va a garantizar completamente la inactivación de los mismos. Control higiénico, sanitario del agua, los alimentos y de los animales, pues no dejar que los animales tomen agua de los charcos que se encuentran en la calle o que coman lo que encuentran por ahí, porque como les digo, este parásito está distribuido en muchos lugares. Diseño adecuado de los locales del trabajo con superficies que sean impermeables, lisas y fáciles de limpiar. Aquí, pues sí, también es importante que entre cada paciente y cada paciente ustedes laven muy bien y desinfecten las jaulas o los lugares donde los tuvieron en la mesa de exploración, etcétera, etcétera. Su instrumental también, imagínense un perro con diarrea, le meten el termómetro rectal, no lo desinfectan adecuadamente y lo usan en otro individuo, pues esto va a generar que se puedan estar transmitiendo la infección muy fácilmente. O ustedes mismos, ¿no? Con las manos. Por ahí hay algunas cuestiones como el acabado sanitario, no sé si han oído hablar de él en las instalaciones, en las paredes, en los pisos, este acabado sanitario. ¿Saben a qué se refiere?
No, doctor. ¿No? Lo van a ver seguramente cuando lleven inocuidad de los alimentos de origen animal. Se refiere a, pues si ustedes ahorita voltean a ver sus paredes, cómo se unen el piso y la pared y el techo y la pared, cómo termina esa unión. No es como en el quirófano, que no sean a 90 grados, que tienen que ser circulares, superficies fáciles de limpiar y todo eso. Perfecto, Eduardo. Justamente, ¿no? Por eso, porque en estas paredes o pisos que acaban de forma angulosa, favorecen que ahí se puedan estar guardando o permanezcan una gran cantidad de microorganismos, entre ellos puede haber quistes de Giardia, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, que tengan este acabado sanitario, que sea liso para que ustedes puedan limpiar con mucha facilidad y no se queden ahí no solo huevos, quistes de Giardia, sino huevos de cualquier otro parásito. También tener correctas medidas de higiene en nuestro puesto de trabajo. Esto incluye que se laven las manos constantemente, no solamente después de ir al baño, sino también después de tener contacto con animales o materiales que pudieran estar contaminados. También, pues siempre es recomendable que cambien los guantes entre un paciente y otro, porque muchas veces dicen, pues no se ensució, no me los voy a cambiar, me los voy a guardar y en el siguiente paciente los vuelvo a usar, ¿no? Y sobre todo si traen trastornos gastrointestinales, que vean que tuvo diarrea y demás, siempre cámbiense los guantes. Otra cosa, pues no comer, no tomar bebidas cerca de estas zonas donde puede haber gran contaminación con huevos o quistes de parásitos, porque cuando nos demos cuenta, yo me acuerdo que cuando trabajaba llegó a pasar de que estábamos ahí cerquita de la zona donde teníamos a un perrito hospitalizado y pues tenía diarrea y la diarrea botó por todos lados y pues es un riesgo, ¿no? Siempre estar ahí, siempre procure tener en sus clínicas cuando las hagan y demás una zona destinada para consumo de alimentos y no estar por ahí en todo el consultorio haciéndolo. También, finalmente, antes y al final de la jornada laboral, siempre es bueno que hagan una limpieza de las instalaciones, aunque sea con una piseta o un atomizador que contenga algún desinfectante, rápidamente, no dejen ahí unos minutos y después lo sequen. Eso era algo que, por ejemplo, ahí en el laboratorio, siempre que uno llegaba, pues no sabíamos si el estudiante que se fue en la tarde-noche limpió adecuadamente, así que pues era un manejo rutinario, nosotros tener que agarrar nuestra piseta de alcohol, primero de cloro, limpiar y posteriormente con alcohol. Eso lo hacíamos independientemente de si había limpiado o no la persona del día anterior. Ahora, finalmente, sí, porque se me estaba pasando, y ahorita lo hablamos rápidamente porque ya falta 10 minutos, lo de la vacuna de Giardia. ¿Qué es lo que tiene la vacuna de Giardia? Pues básicamente son trofozoitos inactivados de Giardia lamblia, o duodenales o intestinales, como lo quieran ver. Y el protocolo que el laboratorio nos dice es que los cachorros se pueden vacunar desde las 8 semanas de edad, siempre y cuando estén sanos para que no haya un inmunocompromiso. Aplicar una segunda dosis, ya sea los 15 días o hasta un mes después de la primera, y posteriormente una revacunación anual. En todos estos casos, esta vacuna ha demostrado que tiene una baja eficacia. ¿Por qué creen? Recuerden el cuadrito que les había comentado, donde vemos los genotipos de Giardia. Pues porque hay muchas variantes y solo están contemplando las que son de zoonosis. Oh, excelente. Esa es la respuesta correcta. Únicamente están contemplando a las especies de Giardia que se ha demostrado que son zoonóticas. O sea, la Giardia A y al B probablemente, ¿no? Porque pues ya tiene rato que salió esta vacuna. No están considerando para nada Giardia canis. Ni el C, ni el D, ni el genotipo C, ni el D lo están comprobando. Entonces, por eso la efectividad de esta vacuna es sumamente baja. Y yo, en mi punto de vista muy personal, lo digo, esta vacuna no sirve. Yo no la ocuparía como algo que se tenga que estar haciendo rutinariamente en una clínica, no se la recomendaría ni siquiera a los clientes para sus mascotas. Artículo pues, es del 2016, lo publicaron en una de las mejores revistas de investigación científica, Nature, donde evaluaron una nueva vacuna, pero no inyectada, por vía oral, que
también va a tener ese efecto. Ahorita vamos a ver qué es los resultados que dan, pero vean, desde aquí ya nos están diciendo los investigadores que desafortunadamente no existen vacunas que sean efectivas para prevenir cardiosis. Aquí está, en amarillito. Luego, pues ellos probaron esta vacuna en perros y en gatos en zonas que son altamente endémicas, donde hay una alta endemicidad de la giardiosis, y pues lo hicieron de forma experimental, infectando experimentalmente tanto perros como gatos, pero también consideraron a los animales que se infectaban naturalmente, ¿no? Que ahí en el ambiente se infectaron, y ¿qué vieron? Pues que cuando se ocupaba esta vacuna oral, no concluyen ahí mucho de los perros, pero vean que ponen. Hay una baja en el porcentaje de niños infectados con este parásito, sugiriendo que esta vacuna puede bloquear la transmisión zoonótica de la enfermedad. Nuevamente, no se están preocupando mucho con el perro, pero lo que están demostrando es que esta vacuna oral está previniendo que las especies que son de transmisión zoonótica puedan llegar a afectar al hombre. Es de lo más reciente, del 2016, pero hasta el momento no ha vuelto a salir nada respecto a esta vacuna oral. No sabemos cómo va. Voy a ver si encuentro algo reciente de este grupo de investigadores, de Marianela Serradell y de Hugo Luján, que seguramente es el autor de Correspondencia, a ver si han avanzado más en esta investigación. Es complicado, realmente estos proyectos de desarrollo de vacunas no es como que se vayan a hacer de un día para otro, como se los dije. Si un proyecto de doctorado no se tarda 4 años, ahora para esto de desarrollo de vacunas, pues sí tiene que ser una línea de investigación bastante fuerte, un grupo consolidado y que se cuente con la infraestructura para poderlo realizar. Muy bien. Ok. Pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. La siguiente semana iniciaríamos con los prototipos